Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión vamos a estar ubicados en la carta del apóstol Pablo a Filipenses, el capítulo 3, versículos 1 al 12, en la cual el apóstol demuestra que ama a Dios. Y el pensamiento central indica que el verdadero amor a Dios se expresa con un desprendimiento total de lo que uno más estima, a fin de conocer y servir mejor a Cristo. Es por eso que en la carta, el capítulo 3, versículo 7, demuestra esta declaración de la siguiente manera. Cuando dice el apóstol, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es por eso que a través de este análisis vamos a mirar al menos tres objetivos. Vamos a saber que lo que Cristo ofrece es mucho mejor que lo bueno de este mundo. Vamos también a conocer las causas por las cuales el apóstol, en este caso Pablo, se sentía orgulloso antes de ser salvo. Y también vamos a desear cómo el apóstol Pablo las cosas que él anhelaba después de ser salvo. Y es importante que a través del documento a la carta de los Filipenses podamos entonces adquirir una nueva perspectiva de la carta. Y es por eso que vamos a hacer lectura de los versículos 1 hasta el versículo 12 del capítulo 3, en la cual iniciamos de la siguiente manera. Cuando dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia de que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así, en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que haya o que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Interesante la lectura y también podemos notar algo interesante a través de la misma. Porque a través del análisis vamos a conocer más a Cristo en una dimensión mayor, en la cual debe ser la meta de todo creyente. Por eso que el apóstol Pablo en la iglesia de Filipo se conduce de esa manera y vamos a ver también cuáles son las advertencias del apóstol Pablo a la iglesia. Como también vamos a ver lo que Pablo era antes y después de la salvación que recibió en Cristo Jesús y cuál era el deseo del mismo. Es por eso que el pasaje que acabamos de hacer lectura contiene una combinación de lo que llamamos estados emocionales en los cuales se encontraba el apóstol al escribir la carta a los filipenses. Y se debe recordar que el apóstol fue fundador de la iglesia de Filipo y que al momento de escribir la carta estaba preso y estaba en Roma, y los varios estados emocionales del apóstol se debían a lo que son los informes que había recibido sobre el
estado de la iglesia filipense. Y como se ha señalado en otros análisis bíblicos, también tenemos que ver que había entre los miembros lo que se conocían como rivalidades que dañaban la unidad, que debían existir en la iglesia una unidad, pero estaba siendo comprometida. Pero lo que más preocupaba al apóstol era lo que se llamaba la infiltración de los judaizantes que hicieron avanzadas pecaminosas en la iglesia de la provincia de Galacia. Vamos a ver que Pablo, cuando predicaba, y vemos aquí que cuando predicaba la salvación exclusivamente por la fe en la muerte de Cristo, los judaizantes añadían a lo que Pablo predicaba en cuanto a la observancia de la ley mosaica. Y esta situación motivó que les dijera a los Gálatas en una ocasión: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciase otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y es por eso que estos falsos maestros insistían de una manera particular en la necesidad de la circuncisión. Y según ellos, ningún gentil convertido al evangelio era salvo a menos que pasara por el rito de la circuncisión. Y esto era bastante chocante para el apóstol Pablo, que lo hacía usar expresiones sumamente fuertes cuando decía ojalá se castrasen, entiéndase, mutilasen. Y vemos este estado de molestia, los que os perturban, o sea, refiriéndose a los judaizantes. Y esta declaración se puede notar en Gálatas 5:12. Y en su carta a los filipenses llama a los judaizantes, en esta ocasión les llama perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, enemigos de la cruz de Cristo. Por lo tanto, los judaizantes, además de trastornar la iglesia con sus enseñanzas, cuestionaban el ministerio de Pablo. Y eso lo hicieron en las iglesias de Galacia, lo hicieron en Corinto, lo hicieron en Filipos, y por lo menos las falsas acusaciones obligaron al apóstol de los gentiles a defender su ministerio, como lo hizo en la segunda carta de Corintios en el capítulo 11, versículo 33, en la cual muestra cómo Pablo su apostolado se revela con gran amor, en la cual él tenía con la iglesia por el amor que había depositado Jesucristo en él. Es por eso que cuando notamos, podemos ver que entre el versículo 1 y 2, Pablo inicia con la exhortación que es común en los 4 capítulos que forman esta carta. Dice a gozarse. Y existe la posibilidad de que antes Pablo les había escrito 2 cartas que no fueron preservadas, en las cuales le había hecho la misma exhortación. Y se deduce de las palabras: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. En otras palabras, la protección doctrinal y espiritual de los filipenses dependía de mantener frescas en sus mentes las verdades que componen el evangelio. Y estas adquieren lo que se llaman dimensiones amplias en cuanto a la manera de vivir, porque era una verdad evangélica y en la cual podemos ver que el apóstol Pablo tenía esa responsabilidad para con la iglesia. Es por eso que en el versículo 1 le exhorta a que se gocen. En el versículo 2 cambia de manera brusca el tono de lo que dice y les insta a que se cuiden de los maestros judaizantes. Y hay lo que se llaman algunos comentaristas, en la cual creen que estos falsos maestros eran sencillamente judíos que no tenían nada que ver con los cristianos, que el propósito de ellos era hacer de los cristianos prosélitos del judaísmo. Pero preferiblemente creer que ya la evidencia así lo señala, que eran judíos convertidos a la fe, pero que deseaban mantener la observación de lo que se llamaban ritos de la ley mosaica, entre ellos la circuncisión, la observancia del sábado y ciertos días especiales y ciertas dietas culinarias. Y para ellos no era suficiente que la gente reconociera su necesidad espiritual y se arrepintiera y aceptara a Cristo como Salvador personal.
Por eso que tenían además que guardar los ritos mencionados para complementar esa salvación. Y es por eso que el versículo 2 da una explicación de manera amplia, la cual vamos a estar presentando. Por eso es que vemos en el versículo 3 cómo comprender que los cristianos son ahora pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo se lo deja claro a los de Filipo. Y tenemos que ver que cuando aquí se utiliza el término mirar, que viene a significar mucho cuidado, Pablo pudo haber utilizado una sola vez este imperativo y haberles dicho mucho cuidado con los perros, con los obreros, con los mutiladores del cuerpo. Pero usted va a ver que sin embargo lo usa 3 veces. En el idioma griego la palabra perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo empieza con la letra K. Ahora, ¿qué quiere decir kakous? Pero aquí se está refiriendo a malos obreros, a mutiladores del cuerpo. Ahora, esto se usa en la misma oración de la palabra que empiezan con la misma letra y era común antiguamente entre los retóricos para empezar un punto que se consideraba importante. Además de lo que la palabra significaba, está el sonido armonioso de ellas para lo que se llama empezar con la misma consonante, lo cual hacía la oración un tanto llamativa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es que Pablo llama perro a los judaizantes? Ahora, el razonamiento era que si vamos al caso, los judaizantes son en realidad los perros, porque los que hemos recibido el Evangelio somos el verdadero Israel. Y esto lo confirma el versículo 3 cuando dice, porque nosotros somos la circuncisión, y esto es el verdadero pueblo del pacto. Los que en el espíritu, entiéndase, espíritu aquí debe estar lo que llamamos con mayúscula y es una referencia al Espíritu Santo. Y servimos, en la cual damos culto a Dios con nuestros hechos y adoramos con lo que hacemos. Ahora, en el versículo 5 y 6 vemos primeramente que antes de tocarlo, vemos que en el 4 se contienen palabras que pudieran haber sido consideradas audaces por los judíos de ese entonces. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, el apóstol dice yo más. Y a continuación él enumera las razones para hacer una afirmación tan atrevida, si pudiéramos decir. Y es muy probable que en Filipo, al igual que en la iglesia de Corinto, la de Galacia, los falsos maestros judaizantes que podemos notar, vemos aquí entonces que habían introducido o que se habían introducido, negaban el apostolado del apóstol Pablo. Entonces, eso enseñaban que eran falsos apóstoles de Jesucristo. Eso era lo que ellos decían. Por lo tanto, vemos que en esta situación, vemos que al ellos enseñar que Pablo era un falso apóstol de Jesucristo, porque no lo que se llamaba demandaba la observancia de la ley de Moisés, probablemente cuestionaban su judaísmo por haber nacido en una provincia romana, entiéndase, cuando allá en Cilicia. Y fue por eso que se vio obligado a decirle a los corintios, ¿son hebreos? Yo también. ¿Soy israelita? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo lo soy. Y entonces, según Pablo, habían 7 áreas de las cuales todavía y podía probar su fidelidad al judaísmo antes de conocer a Cristo. Y como hijo de una buena familia judía, había sido circuncidado al 8º día siguiendo el pacto de Dios que había instituido Abraham y toda su descendencia. Ahora, ser circuncidado al 8º día era una prueba de un verdadero judaísmo, ya que los israelitas circuncidaban a sus hijos a la edad de 13 años, siguiendo el ejemplo de Ismael. Ahora, los prosélitos, esto es, los gentiles convertidos de judaísmo, eran circuncidados a la edad de su conversión, por supuesto, ya cuando eran adultos.
Vemos que Pablo entonces prueba la pureza de su judaísmo, mostrando haber sido circuncidado según el pacto que Dios hizo con Abraham y como lo estipulaba la ley de Moisés. Es por eso que la expresión del linaje de Israel da a entender que su genealogía se podía trazar hasta el mismo patriarca Israel o Jacob. Y no era simplemente descendiente de Abraham, lo era por parte de Isaac y de Jacob. ¿Entiendas? Israel, a quienes habían sido dadas las promesas de ser los padres del pueblo escogido. Abraham tuvo otros hijos con otras mujeres, y lo puede ver en el capítulo 25 de Génesis, del 1 al 2, pero solamente los de la descendencia de Isaac, que incluía a Jacob, podían ser llamados verdaderos hijos de Abraham. Y por causa del pacto, tenemos que ver que Pablo pertenecía a esta genealogía. Y la otra razón para sentirse orgulloso era que pertenecía a la tribu de Benjamín. Y esta era una tribu que tenía la honra de que el primer rey había sido Saúl, que perteneció a ella, y además los de la tribu de Benjamín se enorgullecían de que el templo de Jerusalén estaba construido entre las líneas que dividía el territorio de Judá y el de ellos. Y otra causa del sumo orgullo era que pertenecía a la secta religiosa más estricta y conservadora de Israel, conocida como los fariseos. En ese entonces los fariseos eran sinónimo de judaísmo estricto, pero delante de Dios nada de esto servía para ser salvo. Por eso es que vemos, cuando analizamos los versículos 7 y 8, que Pablo utiliza términos que eran muy comunes en el mundo comercial de ese entonces, cuando utiliza el término ganancia, el término pérdida. Y todo negocio lleva un cobro donde, por un lado, como podríamos decir, se asientan las entradas y por otro las salidas. Un lado representa la ganancia y el otro lado la pérdida. Uno habla de haber y el otro de deber. Pues bien, en la figura de contabilidad que utiliza, Pablo abre sus libros para mostrar que todo aquello que tenía del lado de la ganancia fue puesto al lado de la pérdida. Porque ahora había algo nuevo en su lugar que obligaba el cambio en los libros. En la antigua balanza romana podemos ver que Pablo puso en un platillo todo aquello que le producía orgullo a la carne y que le hacía sentirse como un judío especial. En el otro plato colocó el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y se dio cuenta de que no había peso suficiente que se pudiera colocar en el plato del orgullo personal para que se estuviese en el mismo nivel con el de Jesucristo. Por eso que la fuerza de la decisión del apóstol es más enfática en el idioma griego, perdiéndose así lamentablemente al traducirse a nuestro idioma español. Ahora, pero ¿cuántas cosas eran para ganancia? Las he estimado por pérdida. En otras palabras, Pablo junta en un solo montón todo lo que en la carne le hacía sentirse orgulloso y lo desecha como una pérdida colectiva. Y esto es, no anda escogiendo asuntos de guardar por aquello de las dudas, no rechaza como pérdida ciertas cosas también, y ver también las demás, también las conserva para casos de emergencia. Ahora, en los versículos 9 y 10 vemos lo que llamamos el segmento anterior, en la cual habíamos hablado de las cosas del pasado del apóstol que podrían haber producido orgullo. Ahora preguntamos, ¿y qué del momento presente? Sus triunfos en el ministerio, el renombre adquirido, sus experiencias ministeriales, sus experiencias místicas, los milagros divinos de los cuales fue instrumento Dios. Fue instrumento en las manos de Dios. Ahora, todas estas realidades las podía colocar en un pedestal especial. Ahora, ¿cómo competían, si pudiéramos decir, ante el conocimiento de Cristo? Tanto el pasado como el presente eran para Pablo una pérdida, una basura, que ni siquiera podían ponerse al lado del conocimiento de Cristo. Es por eso que tenemos que considerar que el apóstol dice con las palabras por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús.
y la palabra conocimiento, que tiene que ver con el gnosis. Entre las religiones paganas de ese entonces, esta palabra se usaba en la referencia del conocimiento místico de la deidad, la comunión que se mantenía con ella. Por eso es que los judíos gnósticos usaban también esta palabra para señalar un alto conocimiento salvador, accesible solo a ellos y sus iniciados en el ministerio que ellos proclamaban. Pero cuando el apóstol Pablo hablaba del conocimiento de Cristo, hablaba de algo sumamente distinto. Estaba hablando de algo diferente. Es mucho más que la adquisición de datos acerca de la persona de Cristo. Implicaba lealtad, arrepentimiento, amor, veneración, sumisión, servicio, obediencia incondicional. Y viene siendo sin lo que llamamos un ejemplo claro de la obra transformadora. Pablo habla de un conocimiento experimental e íntimo. Pablo no solamente conocía a Cristo, sino que también podemos ver que amaba, obedecía y servía. Y esto es lo que llamamos el conocimiento de Cristo. No solamente envuelve la mente, sino también envuelve el corazón. Ahora, ¿qué quiere decir con las palabras por amor del cual lo he perdido todo? Indudablemente que sus posesiones materiales habían sido confiscadas por las autoridades judías y lo mismo sus privilegios como miembro de la secta de los fariseos y probablemente miembro ante las autoridades religiosas, su fama, su prestigio, popularidad, todo se había acabado por amor a Cristo. Y es aquí entonces donde vemos en los versículos 9 hasta el 12, cuando Pablo menciona una serie de cosas que deseaba alcanzar. Ellas eran ser hallado en Cristo, poseer la justicia en la fe o por la fe en Cristo, conocer a Cristo, conocer el poder de su resurrección, participar en sus padecimientos, llegar a ser semejante a Cristo en su muerte, hacer aquello para lo que fue asido por Cristo. Y es por eso que vemos únicamente 4 de estos puntos que será hallado en Cristo. La idea aquí es que cuando la muerte lo sorprendiera, que fuese encontrado en Cristo, sin duda alguna, que lo que tiene en mente es que cuando Cristo venga y tenga que presentarse ante su tribunal, no vaya a ser rechazado. Por eso es que ser hallado en Cristo implica una serie de cosas: íntima comunión con Él, obediencia, fidelidad, sumisión, servicio entusiasta y voluntario. Y este fue el pensamiento que tuvo cuando le escribe a los de Corinto. Así que cuando dice, yo de esta manera corro, no como el que aventura, de esta manera peleo, no como el que golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, poseer la justicia, interesante, poseer la justicia por la fe en Cristo. Una vez más vemos que estas supuestas ventajas como judío y sus obras del pasado como una semejanza a la salvación, ya que éstas se encuentran únicamente solamente a través de la fe. Y esta fe es un regalo de Dios. Y como le escribiera a los Gálatas, no desecho la gracia de Dios, pues si la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por lo tanto, conocer a Cristo, ya vemos en Él, como dice el apóstol, que habló de la excelencia del conocimiento de Cristo, ahora insiste en que uno de sus objetivos es conocer mejor a Cristo. Lo admirable es que el apóstol tenga este anhelo. El hombre se encontró personalmente con Cristo en el camino
de Damasco, como usted y yo sabemos en su historia, que tuvo extraordinarias visiones de parte del Señor y que fueran transportados hasta el tercer cielo y haya escuchado palabras inefables, en la cual todavía podemos decir que tenía el deseo de conocerlo mejor. Quien conoce las cosas de Dios desea entonces más de ellas, y quien conoce a Cristo anhela conocerlo mucho más. Por eso que asir aquello para lo cual había sido para Cristo, Pablo lo miraba en su vida, en lo cual era importante mediante la convicción que tenía en Cristo, lo cual había alcanzado con un propósito definido. Él no se consideraba como un accidente de la vida, como un individuo sin finalidad en el mundo. Para él la vida consistía en estar en sintonía con el plan de Dios que se había diseñado para su vida y ser fiel a dicho plan. Y es por eso que podemos observar que la carta a los filipenses no sigue un orden lógico, por el hecho de que no trata un solo asunto en particular, ni limita a exponer alguna doctrina específica, como es el caso de Romanos, Gálatas o Hebreos. En el pasaje que analizamos, vemos que el apóstol empieza diciéndole a los filipenses que se gocen en el Señor. Y el tema del gozo, regocijarse en las cosas del Señor, resalta en esta carta, y es importante cuando uno toma en consideración que el autor de la carta se encuentra preso y está encadenado a un soldado romano. Y es probable que Pablo ya les hubiese escrito una o dos cartas anteriormente. Por eso dice: a mí no me es molesto haberlos escrito estas cosas para vosotros. Entonces vemos la repetición. Y cuando decimos de esta manera, vemos que es un tema que era típico de los maestros. De manera que el decir Pablo las mismas palabras mencionadas revela su gran habilidad como maestro. Y una manera brusca e inesperada del apóstol cambia el tema para tratar el caso de los falsos maestros que se habían infiltrado en Filipos, sino en otras iglesias también, y entiéndase la de Corintio, la de Galacia, la de Roma. Y también estos falsos maestros eran judaizantes, que con toda probabilidad venían de la iglesia de Jerusalén. Eran judíos convertidos a la fe, los cuales pensaban que para ser salvo, además de la fe en Cristo, se necesitaba la observancia de la ley de Moisés. Muy en particular, los judaizantes enfatizaban la circuncisión de los gentiles, convertidos a la observancia del sábado y abstenerse de ciertos alimentos que consideraban y estaban prohibidos por la ley. Es por eso que Pablo se indignaba tanto con todos aquellos que intentaban añadirle algo al evangelio que Dios le había revelado y que recurría a un lenguaje de manera severa. No solamente en esta carta, sino también en otras. Entonces, tenemos que ver que el apóstol se dirige a ellos como perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Para el apóstol, la sana doctrina era vital para el bienestar de la iglesia. Los maestros judaizantes intentaban fundamentar sus pretensiones diciendo que eran verdaderos israelitas porque eran conocedores de la ley de Dios. Pablo entonces los rebate, mostrando que si alguien podía ser considerado un verdadero israelita, era él, y presenta las evidencias. Y una vez da sus razones, se apresura a decir que todo lo que en el pasado había producido orgullo carnal, lo consideraba ahora basura frente al conocimiento que había adquirido en Cristo Jesús. No solamente abandonó de lo que en el pasado le produjo una humana satisfacción, sino que no permitía que en el presente nada
compitiese con su devoción con Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo, lo mismo que él experimentaba, quería dárselo a conocer a la iglesia de los filipenses. Y que también sea así en la vida de cada uno de nosotros. Bendiciones. Bendiciones, hermanos.